Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a hablar de la terapia sistémica y más que nada el sistema familiar. Así que empecemos. La familia es la institución histórica y jurídica de más profundo arraigo a lo largo de distintas etapas de la civilización, y su origen se remonta a los albores de la humanidad. Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco, y esta unión puede conformarse por vínculos consanguíneos, por un vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como puede ser el matrimonio y la adopción. La familia es un grupo social considerado base de la sociedad, el cual tiene básicamente dos funciones. Primero, poder establecer, y segundo, ayudar al orden social. La familia es una institución histórica y jurídica y lleva muchísimos años existiendo, y a la vez es un grupo que debe fomentar valores, fomentar vínculos afectivos y lograr establecer mediante la educación y la enseñanza moral el conjunto de conductas que son oportunas dentro de un ambiente social. Hoy en día, con los cambios que se han generado dentro de esta sociedad, con su dinamismo, en la familia se ha envuelto y se ha visto afectada a partir de los cambios. Hoy en día las familias se han vuelto tanto funcionales como disfuncionales. Hoy en día persisten las separaciones, se presenta violenta, ya que no es un grupo que ayude a la sociedad a permanecer de manera funcional. En pocas palabras, la familia se ha mostrado transformado en su estructura, ha sufrido cambios, hemos pasado de las familias tradicionales a estructuras más actuales que incluso no son aceptadas dentro de la sociedad. Los roles que desempeñan los distintos integrantes de la familia también han cambiado. Anteriormente el padre de familia era quien sustentaba el hogar. Hoy, por situaciones tanto económicas y sociales, también la esposa ya trabaja. También cambió la comunicación de los padres hacia los hijos, y por otro lado se ven formas inapropiadas de los hijos de tratar a los padres. Esto viene acompañado de cambios sociales. Entonces la familia es un grupo social que puede ser funcional o disfuncional, obviamente en base a los objetivos de la familia, y a lo largo de la historia ha cambiado su estructura, sus roles, su comunicación. Antes el rol del padre era del proveedor, ahora solo ha cambiado por factores económicos y sociales. Los cambios en la estructura y roles fundamentales. Hace más de 10 años se vienen observando cambios estructurales en la familia. Estos cambios son paralelos a los cambios que se pueden observar en el macro contexto que se envuelve la familia. Esto quiere decir que el microcontexto, o sea, el contexto más cercano en el que se relaciona esa estructura familiar, se va a ver interpelado por los avances o los retrocesos en el macrocontexto. Estas esferas de sistema que son relacionados con algo a más allá de un sistema determinado como una familia, como puede ser la política, la religión, la economía. Al ser personas que es desigual al término individuo, o sea, seres con una condición social desde nuestros comienzos, con una naturaleza envuelta en la sociabilidad que nos da la necesidad de integrarnos a grupos y conformar redes sociales. Entonces las redes sociales, con esos propios códigos comunicacionales, van a ser las que constituyan grupos y subgrupos, o más bien dicho también, microsistemas, que van a terminar de organizar la estructura total de la sociedad en un macrosistema. En estas estructuras se van a ver introducidas las pautas y reglas para la organización y estabilidad de los sistemas. En la ausencia de pautas y reglas se va a ver una diferencia entre el proceso natural y el proceso cultural. Proceso natural. Todo lo universal en el hombre remite al orden de la naturaleza, es decir, la espontaneidad. Proceso cultural. Lo sujeto a la norma, regla o pauta que corresponde al estadio de la cultura. Si bien no hay un punto que marque una diferencia muy notoria, podemos pensar que hay una que domina más que la otra. Si lo pensamos bien, el proceso natural es aquel en el que se ven incluidas nuestras propias motivaciones, pero ya con la presencia de la regla. Estamos hablando de un estadio de la cultura, es decir, que estamos presentes en una sociedad. Estas conceptualizaciones nos ayudan a afirmar la presencia de la transformación de los sistemas, que pueden darse por evolución o revolución, y son los que someten a la sociedad a cambios permanentes, producto de distintos factores, y amenazan con desorganizar la estabilidad de la estructura. Desde el pensamiento sistémico, los cambios van a ser llamados también crisis. Entonces, ¿qué es una crisis? La crisis es una protagonista del cambio. Sin crisis todo se encuentra estático. Las crisis dan lugar a la reorganización. Son cambios que buscan una evolución.
Las crisis van a provocar una desacomodación que va a fomentar la reformulación de las reglas, los cambios de los estatamentos de los comportamientos y un revisionismo de antiguas estructuras. Por lo que no podemos pensar que estas desestabilizaciones o crisis son enteramente negativas, ya que nos estaríamos centrando en un pensamiento lineal. El desarrollo del humano es flexible, lo que hace posible que el cambio se dé a lo largo del ciclo vital. Se pueden encontrar dos tipos de cambio crisis: intrasistémicas, dentro del sistema, la muerte de un familiar, la entrada en la adolescencia, o intersistémicas, fuera de la familia, como es el traslado de un trabajo, mudanzas. Como se ve, estos cambios van a ser evolutivos y como tales son cambios esperables. La anticipación del lugar a la organización mental va a haber siempre una preparación previa, aunque también hay situaciones críticas que van a ser imprescindibles, como por ejemplo una enfermedad terminal en la juventud o incluso accidentes familiares, etc. La crisis inesperada va a provocar más impacto en el microsistema y lo que va a trabajar va a ser la capacidad de adaptación del microsistema y va a ver si está desarrollada esta capacidad de cohesión de la familia y por otro lado un crecimiento psicológico de sus miembros. En esta desviación del equilibrio va a ingresar nueva información, por lo que es imposible retornar a un status quo anterior. Esta nueva información va a dar lugar al proceso de aprendizaje de un sistema, y todos los sistemas se van a ver envueltos bajo este mismo proceso. Antiguas y nuevas estructuras familiares. Las antiguas familias son aquellas que comparten concepciones del siglo XX, se hallan compenetradas por los preceptos y mandatos de sus propios padres. Las nuevas familias o estructuras son más capaces de adaptarse a los cambios, son padres de generación del 60 y 70. Las nuevas estructuras también son conocidas como la generación de tránsito, con la capacidad de flexibilizarse ante la crisis, aunque hay familias que sucumben a premisas antiguas, es decir, que no hay predominancia de una u otra. Rol del terapeuta. Como terapeutas estamos siempre expuestos a resonancias personales. Cibernéticamente somos concebidos como un rectificador de desviaciones o un equilibrador de la disfuncionalidad. Definición de la familia. La familia no tiene una concepción unívoca para cada persona. La familia es definida como la familia percibida, es decir, aquellas personas a quienes consideramos familia en sentido próximo, con quienes compartimos vínculos de afecto e intimidad y a partir más allá de los lazos de sangre. Lo que sí no puede ser pensada como una suma de componentes individuales que van a dar un todo, sino que vamos a pensar la familia como una matriz de intercambio. Burgués define a la familia como una unidad de personas en interacción. Esta concepción constituye un modelo relacional que va a permitir crear otras relaciones, ya que integra pautas, normas, valores y mandatos que encarna cada uno de los miembros que por oposición o similitud se identifican con ese sistema. En este caso, la familia va a ser un sistema abierto, propositivo, autogobernado y autocorregido. Va a ser la suma de todas sus partes que tiene la misma importancia para su funcionamiento. El término unidad debe entenderse no como uniformidad, sino como totalidad. Cada miembro enriquece desde sus propias perspectivas a través de la comunicación con los demás miembros del grupo familiar. El término sistema lo que va a llevar es a una estructura, una jerarquización de sus miembros y reglas que regulan las relaciones entre los familiares con el exterior. Entonces podríamos decir que la familia es un sistema abierto por ser permeable e influenciable por otros sistemas. Estos sistemas van a ser con los que la familia va a relacionarse y son sistemas que los pueden favorecer o frenar el tipo de cambio que puede darse dentro de la misma. Que el sistema familiar sea propositivo comprende que está orientado al cumplimiento de distintas metas y objetivos, y que la familia sea un sistema autoorganizado comprende a la familia como un agente de su propio desarrollo. Esas metas y objetivos no son un simple calco de estereotipos sociales, sino que van a ser propias de cada sistema. ¿Por qué nos importa analizar la familia desde esta concepción? Esta concepción básicamente nos ayuda a reinterpretar las conductas sintomáticas a la luz del funcionamiento del sistema y no solo hacer foco en comportamientos individuales del paciente. No se centraliza en la conducta anormal a una persona, sino se ve la disfunción del sistema. Vamos a escapar del rol de observadores espontáneos y vamos a obtener distintos puntos referenciales que van a dar amplitud a aquel pensamiento. Se nos va a otorgar distintas características que nos ayudan a conocer la realidad existente. Rol de la familia en la sociedad contemporánea.
La familia es una matriz de intercambio, pilar básico de la vida psíquica de cualquier persona. La familia es un sistema interaccional, gobernado, es autocorrectivo y se piensa como un sistema organizado, como un todo organizado, reglado, en el cual todas las partes tienen igual importancia. El comportamiento de las partes va a sentar las bases estructurales para pensar la funcionalidad o disfuncionalidad de un sistema, y los cambios socioculturales van a afectar a las familias. La dinámica familiar va a hacer referencia a los elementos que integran a la familia, pero que los caracteriza y que hacen que estos mismos tengan esa funcionalidad o disfuncionalidad. Tenemos comunicación, la parte afectiva, estructura de familia, normas, límites, autoridad y tiempo libre. La comunicación es cómo se comunica una familia. La afectiva es la parte, la situación afectiva, qué circunstancias hacen hoy que se formen las familias. La estructura de la familia tiene que ver con el tipo de familia, los roles y las funciones que lleva a cabo cada integrante. Las normas son los lineamientos, las reglas. Los límites se ponen para tener una direccionalidad, así genera un control en la sociedad para poner normas y límites a sus integrantes para saber cómo actuar dentro del contexto y dentro de la autoridad. La autoridad es la persona que tiene cierto control y genera cierta organización dentro de las familias, y el uso del tiempo libre, que es disfrutar de estar juntos y de convivir. Estos elementos que conforman la dinámica familiar han sufrido modificaciones, nuevas formas de comunicación e interacción, por lo que vamos a encontrar distintos tipos de familia o estructuras familiares. Tenemos la familia nuclear, que es la familia tradicional compuesta por padres e hijos, conviven en el mismo hogar, son las más aprobadas dentro de la sociedad y la que se espera que todo individuo tenga. Esta forma de ver a la familia se ha ido modificando a través de los años. Tenemos la familia extensa, que es cuando padres, tíos, abuelos viven en una misma casa en el mismo contexto. Tenemos la familia monoparental, que está conformada por padres y madres solteros, la cual una sola persona realiza la función de mamá y papá en una etapa, a la vez va a estar a cargo de los hijos en la parte económica. La familia reconstruida, que es cuando padres se divorcian y forman otras familias y se van acrecentando en ese vínculo. Familias de padres separados, que los divorcios son parte de la familia. Familias homoparentales, es la familia compuesta con personas con tendencias homosexuales y son las menos aprobadas socialmente por las ideologías de la sociedad, aunque eso va cambiando poco a poco. Cada familia al mismo tiempo tiene tres niveles de proximidad. Familia en sentido próximo, predomina el parentesco de primer grado y la cohabitación. La familia de límites más amplios, se incluyen familiares de segundo o tercer grado, son seleccionados por la frecuencia y los vínculos afectivos en la relación. Y los parientes, que es una relación de parentesco, pero son relaciones poco estrechas. Los límites que pueden aparecer dentro de la proximidad son personales de cada miembro de la familia, por lo que pueden diferir y van a ser fuente de divergencia. Los límites van a ser disfuncionales cuando son difusos e inconscientes. Va a constituir un límite cerco de goma. Este límite es creado por la falta de de flexibilidad dentro de una familia. Hablamos de un límite de que subyace una creencia de que la familia es una unidad completa, compacta y autosuficiente, que no tolera la divergencia porque va a ser un sistema cerrado y por consiguiente va a generar disfuncionalidad en ese sistema. En este sentido vamos a poder hablar de familias funcionales y familias disfuncionales. Las familias funcionales son aquellas que están fundamentadas por dos funciones, que la base son dos funciones, la tendencia homeostática y la capacidad de transformación. Esta dinámica conlleva la posibilidad de evolucionar el sistema y acomodarse a los cambios, por ende son propensos a crecer y aprender. Puntualizando, la familia funcional es un sistema en un proceso de transformación que logra adaptar sus bases a los cambios y se adapta al ciclo vital de la familia, que se desarrolla a través de un número de capas y se reestructura, que es un ciclo vital que la familia crece y tiene vida. Después se adapta a las circunstancias cambiantes, la transformación al ciclo vital y una adaptación que va a traer consigo algo fundamental para cualquier familia, que va a ser la posibilidad de aprendizaje. Y cuarto, es un sistema flexible, funcional, que se relaciona con otros sistemas. Las familias disfuncionales. En estas familias el cambio se va a ver como una amenaza, por lo que se va a producir un congelamiento del sistema y se buscan mantener relaciones estereotipadas que anulan la experiencia de información nuevas. El síntoma familiar, el síntoma va solo a adquirir
significación en el contexto en el cual emerge. Por ejemplo, la flexibilidad o rigidez de un sistema no son características físicas en la estructura, sino que pueden variar dependiendo de la dinámica y las variaciones del estado en un espacio y tiempo definidos. Los sistemas se desorganizan temporalmente para buscar una nueva estabilidad y así constantemente, por lo que un sistema que fue flexible puede volverse rígido y así sucesivamente. En este sentido, podemos pensar que aparece una patología individual que va a surgir de una situación de cambio o crisis, tanto intra como inter, ya que el sistema puede transformarse pero no cambiar. El síntoma entonces va a aparecer como una forma de resistencia a ese cambio. La persona que porta el síntoma puede ser la que denuncia, la que significa una falla implícita en el sistema familiar. A través de su conducta o comportamiento va a denunciar algo de que no se habla, va a ser el portavoz, va a ser el que con esa conducta anómala, bizarra, va a denunciar las disfuncionalidades de ese sistema, por lo que el sistema solo adquiere significación en el contexto del cual emerge. Solo tiene sentido el síntoma en ese sistema. Por ejemplo, algo señalado como síntoma en la familia Pérez y algo señalado como síntoma en la familia López puede no significar lo mismo, es dependiendo de qué es la conducta anómala para cada familia. Una persona con depresión puede ser la portavoz de una disfuncionalidad del sistema. ¿Qué lugar ocupa o no ocupa dentro de la familia? Las interacciones, funcionales o disfuncionales, entre los individuos, ya que todas cumplen una parte importante, la composición y funciones básicas de la familia. La familia va a cumplir dos funciones básicas, el desarrollo personal de los hijos y la socialización, y además se va a ver envuelta en mantener la propia identidad y cohesión familiar. Hablemos del desarrollo personal. No va a depender solo de un factor biológico, sino que también del ambiente y el contexto, y van a construir estas funciones básicas, como son los cuidados a nivel físico y la crianza, donde se van a ver incluidos el afecto y el deseo. La crianza va a ser tan importante como el desarrollo personal, ya que va a ser la base del desarrollo afectivo, social y cognitivo del niño en etapas posteriores. Como también este desarrollo se va a ver envuelto la configuración de diferentes dimensiones de la personalidad, como son el autoestima, el autoconcepto, la identidad, la autonomía, el locus de control, hasta la inteligencia verbal, abstracta y emocional. Esto quiere decir que las dimensiones de la personalidad surgen y se consolidan con una influencia decisiva en el entorno familiar. Dentro del desarrollo personal tenemos la individuación. La individuación es el desarrollo de la identidad de la propia persona diferenciada de otros. La individuación es el proceso de desarrollo del self, de la propia identidad, la asunción de la propia responsabilidad sin sentir que hay un control de un otro que permite y facilita el funcionamiento individualizado. Hay familias diferenciadas que permiten este proceso, donde el self crece y logra su propia identidad en un proceso de equilibrio entre identidad y vinculación, entre autonomía y pertenencia al grupo familiar. Este proceso se lleva a cabo durante la adolescencia, pero se trata de un proceso que dura toda la vida y se redefine y se reevalúa la propia identidad a partir de relaciones establecidas con otros. Muchas veces los progenitores están más preocupados por el proceso de socialización, o sea, que interiorice las normas sociales y morales de su grupo, por lo que no siempre facilitan este proceso, porque pueden paralizar y contrarrestar el desarrollo de la identidad personal. Va a haber un apoderamiento de la individualidad del niño, por lo que es complejo analizar un sistema que sea cohesivo, pero a la misma vez haya individualidad. La segunda función del desarrollo personal es la autorrealización, que es una meta que debe llegar cada familia, es la madurez personal. Hay una capacidad de reflexionar más allá del legado familiar, de respetar los criterios propios como base para actuar y responsabilizarse plenamente de las consecuencias de nuestras acciones, ordenando y dirigiendo nuestros pensamientos y sentimientos, sabiendo cuándo expresarlos o no. La autorrealización va a ser la capacidad de iniciar, aceptar o declinar vínculos de intimidad sin romper con nuestro propio self, o sea, nuestra propia individualidad, como también saber relacionarnos y ver al otro como un igual. El sexismo como limitador del desarrollo personal va a limitar la función básica del desarrollo personal debido a los mandatos y etiquetas impuestas al rol y al sexo que están determinados supuestamente de esa manera. El desarrollo femenino reclama una mayor sensibilidad para no reproducir sesgos precedentes y una constante comparación al proceso del desarrollo masculino. 2. Función socializadora. El individuo interioriza las pautas de su entorno sociocultural, se integra, se adapta a la sociedad convirtiéndose en un miembro de la misma y manteniendo una función, siempre moldeado por su familia.
En la socialización, las relaciones circulares, va a haber dos procesos. Por un lado, va a estar la personalización o asimilación peculiar de ese entorno y la inculturación, que es la interiorización de las pautas culturales del entorno. La familia no es el único agente de socialización, sobre todo y con todos los medios de comunicación. Por su función socializadora se va a mantener estable en el tiempo. La familia influye de modo directo, aunque muchas veces es de un modo espontáneo, no intencional ni formal. Como le dijimos, la familia va a desarrollar ese propio desarrollo personal. Aunque la función de la familia va más allá de la mediación social, la función de la familia se proyecta más allá de los límites de la familia nuclear y la familia extensa. Se entiende el sentido de los valores, normas y prácticas también se ven envueltas. Implica que el logro de metas internas de la propia individuación también asume tareas y funciones de acción comunitaria. A esto lo llamamos trascendencia familiar. Es importante por esto mismo mantener la identidad y la cohesión del propio sistema. Este principio es deseable, no solo para mantener la estructura, sino también para que las personas que están dentro del sistema generen identidad y cohesión. Para eso va a ser necesario que tenga una cultura en común. Esto se va a ver favorecido por el reconocimiento de una historia común, el sentimiento de pertenencia que se haya desarrollado en cada uno de los miembros. Identidad familiar. La identidad familiar va a ser la búsqueda de la propia identidad. En este sentido se requiere elementos diferenciales que le hagan sentirse como una entidad especial, diferenciada del contexto y del resto de las familias, por lo que se va a ver en un sentido subjetivo y es para cada familia diferente. Cohesión familiar es la fuerza hacia la unidad, el nivel de proximidad que guardan los miembros de una familia entre sí, a la existencia de un todo compartido, al deseo de estar próximos y formar una unidad. Estas dimensiones sirven para observar y analizar las familias funcionales. La cohesión familiar se va a dividir en cuatro niveles: cohesión desvinculada, cohesión separada, cohesión conectada, cohesión enmarañada. Los dos niveles centrales, o sea, separada y conectada, son los ideales, ya que son capaces de armonizar la autonomía personal con la proximidad y conexión con los otros. Son por ellos los más viables, mientras que los niveles extremos son los más problemáticos. En la familia enmarañada va a haber un exceso de identificación de la familia y un sentimiento de lealtad tan grandes que se va a perder individuación, el desarrollo de la propia identidad personal. Mientras que en la familia desvinculada, el compromiso y el apego respecto a la familia es tan bajo que cada cual desarrolla sus propios planes sin tener en cuenta a los demás. En la misma línea de análisis podemos hablar de dos tipos de familias según la cohesión familiar. Tenemos familias centípetas, familias que facilitan la cohesión familiar sobreprotegiendo a sus miembros y creando una fuerte dependencia entre ellos. Prima la cohesión del sistema y por eso mismo los conflictos se evitan, ocultan. O centrífuga, tiende a atender la autonomía prematura de sus miembros, el aislamiento y la desmembración del sistema familiar. La función del mantenimiento del sistema va a tener escasa importancia, pero el desarrollo personal tampoco va a ser muy trabajado debido a que los hijos son forzados a una madurez precoz. El ciclo vital familiar. Se entiende el ciclo vital familiar como un proceso dinámico y complejo que implica cambios, transiciones, épocas de crisis y reorganización a lo largo del tiempo. Este ciclo se compone de varias etapas que incluyen la formación de la pareja, el renacimiento y crianza de hijos, la adolescencia, la salida de los hijos del hogar, entre otras. Cada una de estas etapas tiene sus propias características y desafíos y cada familia la va a vivir de una manera única. Cada familia es un mundo y cada familia funciona con estructuras diferentes, pero es habitual que casi todas pasen por una serie de etapas que les son comunes. El ciclo de vida familiar suele comenzar con una etapa de constitución o etapa prefilial, que se divide en etapa de elección de la pareja y noviazgo y matrimonio o cohabitación. La segunda etapa se conoce como etapa de expansión o etapa filial, en la que ya van llegando los hijos. Hay una transición a la paternidad, son familias con hijos en edad escolar y familias con hijos adolescentes. La tercera etapa es de reducción, que se divide en dos subetapas: mitad de vida o nido vacío, o los últimos años de vida. El ciclo vital familiar entonces es una transición de etapas que se consideran distintas etapas y se van a dar de una manera progresiva y más o menos equilibrada. Cada una de estas etapas va a tener demanda, tareas y metas a cumplir. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta en qué etapa están de acuerdo a las demandas y tareas que se nos presentan? Psicoterapia sistémica. La terapia sistémica es un espacio de aprendizaje basado en la interacción entre quien ocupa el rol del terapeuta y el que ocupa el rol del consultante. Un espacio de aprendizaje porque se construyen nuevos significados y se crea una nueva mirada. El terapeuta no es el que tiene el saber. La dimensión del conocimiento moderno concibe la relación terapéutica como un espacio de aprendizaje.
un lugar donde se introduce información nueva y se reestructuran las ópticas del dolor humano, donde se co-construyen nuevos significados sobre percepción del problema o síntoma, donde la relación se entiende como dialéctica entre terapeuta y paciente y donde existe una psicoterapia centrada en la resolución de problemas, tanto activa y participativa por parte del profesional. Esta terapia sistémica va a abordar el intento de solución fracasados y va a colocar la creatividad al servicio de inventar acciones y significados nuevos, pero también un espacio donde se enseña a pensar y conocer desde una perspectiva circular. Una psicoterapia que implique responsabilizarse de las propias construcciones y que introduzca la noción de respeto sobre los puntos de vista de los otros. Una psicoterapia entonces que difunda que no existen verdades absolutas y que la realidad es una en particular. Teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Todos están conectados entre sí, era originalmente la frase que él pensaba, su frase subyacente a su ideología. Y después aparece su famosísima frase que es que el todo es más que la suma de sus partes, que es una frase que resume básicamente la teoría general de los sistemas. El todo es más que la suma de sus partes. ¿Qué quiere decir? Que las partes no deberían analizarse de manera aislada, sino como una interrelación de elementos. No podemos comprender al individuo si no conocemos el sistema en el que se encuentra inmerso. La TGS es vista como una metateoría que significa una teoría de todas las teorías, o como dice Tolkien, una teoría que las gobierna todas. Precisamente porque todo lo que conocemos es parte de un sistema, por ejemplo el sistema solar, familia, pueblo, país. Hay tres premisas básicas. Los sistemas existen dentro de otros sistemas. Una familia está dentro de la sociedad, por ejemplo. 2. Los sistemas abiertos pueden ser abiertos o cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sistemas reciben y dan algo a otros sistemas. En psicoterapia interesan más los sistemas abiertos, puesto que los individuos y la familia son sistemas abiertos. 3. Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Según los segmentos que la componen, un sistema y cómo está organizado van a ser las funciones que el sistema pueda realizar. ¿Qué es un sistema? Un sistema es básicamente un conjunto de elementos organizados que interactúan y se relacionan entre sí. La teoría general de los sistemas va a definir a la familia como un sistema abierto, propositivo y autorregulado. Un sistema porque es una unidad formada por todos los miembros que interactúan entre sí, entre los que existen determinados vínculos y se mantienen ciertas transacciones. Este sistema conlleva una estructura, reglas que regulan la relación entre los familiares y las relaciones con el exterior. El conocimiento de estas reglas de las relaciones familiares es por lo tanto la base para comprender el sistema familiar y señalar las bases de cualquier tipo de intervención sobre ella. Abierto porque la estructura va a ser permeable a la influencia de otros sistemas. Propositivo porque va a estar orientado a la consecución de metas. Y autorregulado porque las metas de la familia son propias y su estructura y proceso no van a ser un calco de los estereotipos sociales, sino que la familia va a ser un agente de su propio desarrollo, cambio y capaz de elaborar objetivos propios, metas específicas, para cuyo logro utiliza estrategias, recursos y procedimientos que son aportados por todos sus miembros o se van a ver envuelto y tomado de la propia historia y entorno en que la familia se desenvuelva. Todo sistema está compuesto por entradas, procesos y salidas. Una entrada es toda la información o energía que recibe un sistema. El proceso se refiere al procesamiento de esa energía o información y la salida se refiere a lo que sale del sistema. Conceptos importantes. Homeostasis, que es la capacidad y la tendencia de un sistema a mantener el equilibrio hasta que haya algo que lo rompa. Por ejemplo, en terapia, el terapeuta tendrá que romper el equilibrio funcional que existe en el sistema familiar a través de técnicas y el sistema, gracias a la capacidad de homeostasis, va a volver al nuevo equilibrio. Retroalimentación o feedback, que va a ser la capacidad de un sistema de responder activamente a un estímulo. Los sistemas no son pasivos e inertes, sino que reaccionan a los estímulos. Por ejemplo, una reestructuración de un problema podrá aceptar esta nueva perspectiva, negar o dudar de ella. Entropía es la tendencia actual a la pérdida del orden de un sistema. Se desorganiza un sistema hasta sucumbir. Ejemplo, los seres vivos van avanzando hasta la muerte. Teoría de la comunicación. Axiomas de la comunicación. ¿Qué son los axiomas? Son propiedades simples de la comunicación que encierran consecuencias interpersonales básicas. Esto va a ser circularidad. El axioma como una propiedad y en este sentido tiene consecuencias interpersonales básicas que me influyen a mí y al otro. Los axiomas son la imposibilidad de no comunicar. Toda conducta va a ser comunicación y no hay nada contrario a la conducta. Es decir, no hay no conducta. Es imposible no comportarse. Por mucho que uno intente, no puede dejar de comunicar. Todo va a tener valor de mensaje y es imposible no
comunicarse. Las patologías, todo va a comunicar, incluso lo que no se dice. Aquí las posibilidades de presentar patologías son 4: aceptación, rechazo, descalificación y usar el síntoma como comunicación. 2. Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación. Toda comunicación va a implicar un compromiso, una relación. Una comunicación no solo se transmite en información, sino impone conductas. Tenemos el aspecto referencial, que transmite datos de la comunicación. Puede que el mensaje tenga el mismo contenido, pero que se definan relaciones distintas, distintas formas de decir las cosas. Un aspecto conectivo, que se refiere a cómo debe entenderse la comunicación. Puede que el mensaje tenga el mismo contenido de información, pero que se definan relaciones distintas, distintas formas de decir las cosas. Patología. Se puede presentar por el acuerdo o desacuerdo de los comunicantes respecto a los mensajes, contenidos, o por el acuerdo o desacuerdo de cómo se están relación, de tal forma que se pueden dar 4 posibilidades de patología: estar de acuerdo en contenido en relación, estar de acuerdo en contenido y desacuerdo en relación, estar en desacuerdo en contenido pero de acuerdo en el aspecto relacional, y estar en desacuerdo en contenido y lo relacional. 3. Puntuación de la secuencia de hechos. Referido a la interacción, intercambio de mensajes entre comunicantes. Cada ítem en la secuencia de una conversación es al mismo tiempo estímulo, respuesta, refuerzo. La puntuación organiza los hechos de la conducta y por ende resulta vital para la interacción en marcha. Por ejemplo, puntualización de secuencia comunicativa. Yo y el otro comunicantes. ¿Dónde empezó la comunicación? ¿Recuerdo la secuencia de la comunicación? Uno dice: me retraigo porque me regañas, y el otro dice: te regaño porque te retraes. Patologías. Se va a dar cuando hay una discrepancia por parte de los locutores en cuanto a la puntualización de los hechos y se desconoce la connotación que se le dio al contenido la otra persona, y por lo tanto se toma como absoluta la propia interpretación por parte de uno de los comunicantes, lo que va a causar errores en la puntuación diferente de la secuencia. 4. Comunicación digital y analógica. Digital es aquello verbal representado por la palabra. Análogo, todo lo que sea comunicación no verbal. El aspecto relativo al contenido se transmite en forma predominantemente digital, mientras que el aspecto relacional es de naturaleza predominantemente analógica. Patología. Se origina cuando existen errores de traducción del material analógico o digital. 5. Interacción simétrica y complementaria. Simétrica. Los participantes igualan su conducta recíproca. Se caracteriza por el extremo de igualdad. Complementaria. La conducta de uno de los participantes complementa a la del otro. Se caracterizan por un máximo de diferencia. El contexto determina la calidad de la interacción y le da su significado. Patología. Se va a dar por la rigidez de uno de estos dos estados. En caso de ser una pauta de constante simetría tipo competencia, se origina la escalada simétrica, y en caso de que uno de los interlocutores siempre se lo complemente a los otros, incluso a costa de perderse a sí mismo, se origina la complementariedad rígida. Las patologías de la comunicación hay que pensarlas como algo que se vuelve disfuncional si se asienta en el tiempo. Modelo estructural de la terapia sistémica. Enfoque estructural de Minuchin. Este enfoque está representado por Salvador Minuchin y sostiene 3 postulados básicos para describir un sistema familiar. El individuo incluye al contexto y el contexto incluye al individuo. Si cambia la estructura de un sistema, cambia también la pauta transaccional de los miembros, y cuando se trabaja con familias cambia tanto el sistema consultante como el terapeuta. Desde la perspectiva sistémica, entonces va a haber un interés por encontrar cómo es que todos los miembros del sistema participan del mantenimiento del síntoma. Al mismo tiempo se busca entender cómo es que el síntoma actúa en un esfuerzo de algunos para mantener la estabilidad familiar. Minuchin señala que la terapia estructural de la familia es una terapia de acción. La herramienta de esta terapia consiste en modificar el presente, no explorar e interpretar el pasado. Minuchin determina varias etapas para el desarrollo de la familia, de acuerdo con el crecimiento de los hijos, donde la familia tiene que ir ajustándose a estos cambios. Tenemos la formación de la familia, 4 estadios: conformación de la familia, familia con hijos pequeños, familia con hijos en edad escolar y adolescente, la familia con hijos mayores. En este estadio la familia sufre un desajuste, por lo general los hijos dejan la casa parental. Hay otro concepto claro que es en Minuchin, que es el olón familiar, lo que significa o representa una totalidad en movimiento. Podemos distinguir distintos olones. Tenemos el olor individual, que su función es permitir la identidad y diferenciación de cada sujeto. El olor de pareja, que es el que favorece la intimidad, la contención, la sexualidad, el apoyo, la entretención de la pareja. El olor parental, que abarca a los padres e hijos, implica el cuidado, apoyo, la contención, el afecto, la dependencia y el enseñar la independencia. El olor fraternal, que comprende a los hermanos y permite aprender a desenvolverse con los iguales.
y a diferenciarse de ellos para lograr la propia identidad. Minuchin nos habla de ciertos elementos para evaluar la estructura familiar. Tenemos los límites. Los límites pueden cambiar en cada familia y van a establecer cómo cada miembro puede actuar en cada olor otorgando un rol. Hay demandas y límites asociados al tipo de familia. Los olores tienen límites o fronteras que separan al uno del otro y que pueden ser más o menos permeables en cada familia. Los límites establecen quién pertenece y cómo participa cada uno de ellos en cada olor. La función de los límites reside en proteger la diferenciación del sistema. Todo subsistema posee funciones específicas y plantea demandas específicas a sus miembros y el desarrollo de habilidades interpersonales que se logran en ese subsistema. Los conceptos de límites se relacionan íntimamente con los tipos de familia propuestos por Minuchin. Tenemos familias aglutinadas con límites muy difusos, demasiados permeables. En estas familias todos opinan acerca de todo y se involucran todos con todos. No va a haber un ordenamiento jerárquico organizado, no se sabe claramente dónde está el poder. Y familias desligadas, con límites demasiado rígidos, en donde la individuación de los varones va a ser decisiva. Jerarquías. Se entiende por jerarquía la distribución del poder en cada sistema familiar. Se manifiesta en distintas posiciones que cada miembro ocupa en relación a los demás miembros de la familia. Una de las metas terapéuticas de este modelo es cambiar el vínculo jerárquico entre los miembros del sistema o un determinado olor. El modelo estructural trata de ver vínculos jerárquicos y poder modificarlos en caso de que sean disfuncionales. Alianzas. Las alianzas designan una afinidad positiva entre dos unidades del sistema. Esto se ve como una unión positiva para obtener un beneficio sin dañar a terceros. Triángulos. El triángulo tiene como función dentro de un sistema equilibrar la relación de varios miembros que pueden tener relaciones conflictivas, es decir, una unidad de dos se estabiliza y confiere sentido a su actividad con referencia a un tercero. Por ejemplo, el padre y el hijo se pelean por el auto. La madre media presta su auto para que no peleen. Coaliciones es un ordenamiento en que por lo común participan varios miembros de la familia con una postura de exclusión, combativa o de chivo emisario en perjuicio de un tercero. Familias que consultan. Tenemos familias patológicas y familias en situación de estrés. Familias patológicas. Tenemos 5 síntomas claves. Coaliciones estables, patologías de alineamiento, función parental ejecutiva muy débil, excesivo del poder de la función parental y suborganización de la familia. Coaliciones estables son coaliciones que se mantienen en el tiempo, por ejemplo la madre y el hijo contra el padre, la abuela y el nieto contra la madre. Patologías de alineamiento son esas triangulaciones estables donde cada progenitor intenta que el hijo o uno de los hijos se ponga de su parte. Por ejemplo, uno de los padres duerme todas las noches con el hijo menor. Función parental ejecutiva muy débil. Ninguno de los padres ejerce el poder. Esto puede traer serios problemas. La función ejecutiva implica que el que tiene el poder debe asumirlo y aplicarlo. En este caso nunca lo hacen. Excesivo poder de la función parental. Generalmente lleva a la inhibición del desarrollo potencial de un miembro del sistema. Se va a recordar que la función parental implica enseñar pero permitir gradualmente la independencia. Suborganización de la familia es otra patología del poder, lo que se lleva a que se generen las llamadas familias caóticas. Es cuando uno de los miembros toma el poder, después otro y finalmente no se sabe quién manda. Familias en situación de estrés. Pueden llegar a consultas familias en situación de estrés y que nosotros las consideremos familias patológicas, que tienen los siguientes síntomas. Contacto estresante de un miembro con fuerzas extrafamiliares. Contacto de toda la familia con fuerzas extrafamiliares. Estrés por momento transaccional de la familia y estrés por causas idiosincráticas. Contacto estresante de un miembro con fuerzas extrafamiliares. Esto quiere decir cuando un miembro se ve afectado, implica la necesidad de todo el sistema y de los miembros acomodarse a la nueva circunstancia. El problema aparece cuando las pautas desencadenan el factor estresante continúan indefinidamente. Por ejemplo, el hijo termina una relación con su novia. 2. Contacto de toda la familia con fuerzas extrafamiliares. Puede tratarse de un cambio de domicilio, traslado, exilio, depresión económica del país. Acá el terapeuta actúa como consejero y puede contactar con nuevas redes de apoyo. Estrés por momento transaccional de la familia. Nace un hijo inicia la adolescencia, hay la muerte de un miembro, las pautas de comportamiento van a entrar en crisis y se requiere una reorganización. El terapeuta puede funcionar como apoyo develando lo que piensa que ocurre al sistema. Estrés por causas idiosincráticas. Se trata de situaciones propias de esa familia. Por ejemplo, en una familia con hijos exitosos nace una hija con síndrome de Down.
El terapeuta enseña, instruye y contacta con nuevas redes de apoyo. Va a ser también una labor de psicoeducación o de terapia en red. Con estas familias en situación de estrés, la labor del terapeuta es acompañarlas. Técnicas del método estructural. Se dividen en tres. Reencuadre. Cuestionamiento del síntoma. Esto incluye intensidad y significación. Implica el desafío del síntoma. A través de esta técnica, el terapeuta puede señalar momentos específicos en los que quiere resaltar una pauta de interacción específica. Reestructuración. Cuestionamiento de la estructura. Incluye fijación de fronteras, desequilibramiento y complementariedad. La fijación de fronteras es definir límites claros entre los distintos subsistemas y establecer reglas claras. El desequilibramiento es delimitar jerarquías en cuanto al manejo de niños, y la complementariedad implica encuadrar las conductas individuales como parte de un todo más amplio, que es el contexto, siendo corresponsables, y se amplía la forma en que se puntúan las secuencias de los hechos. Y tercero, tenemos la técnica de la construcción, que tiene que ver con el cuestionamiento de la realidad de la familia. Se trata de poner en relieve las construcciones acerca de la realidad que explicitan esos miembros de la familia. Dos modelos de intervención, estratégico y no estratégico. Marco histórico. Bajo la influencia del psicoanálisis, en la terapia se esperaba que el clínico sentara pasivamente y que solo interpretara o devolviera al paciente lo que éste decía. Solo podía ofrecer un enfoque, no importaba la diversidad de estos casos clínicos. Este enfoque pasivo hizo que la profesión clínica perdiera muchas estrategias terapéuticas eficaces. La terapia estratégica no es solo un enfoque o teoría particular, son varios tipos de terapia cuyo denominador común es que el terapeuta asume la responsabilidad de influir directamente en la gente. El modelo tiene que ver con una forma de intervenir, entonces en cómo se interviene. Terapia estratégica. Puede considerarse estratégica si el clínico indica lo que ocurre dentro de ella y diseña un enfoque particular para cada problema. En la terapia estratégica, la acción corresponde en gran medida al terapeuta. El terapeuta debe plantear qué hacer y identificar problemas solubles, fijar metas, diseñar intervenciones para alcanzarla, examinar las respuestas que recibe para corregir el enfoque, evaluar el resultado de la terapia para su eficacia. Puede considerarse a Erickson como el maestro del enfoque estratégico de esta terapia. Erickson modifica la conducta mediante un enfoque directivo, estratégico, en individuos, parejas y familias, sin empleo formal de la hipnosis. Erickson se dirige a la otra persona para que cambie espontáneamente su conducta. Erickson hipnosis. El procedimiento paradójico de la hipnosis consiste en dos tipos de directiva. Uno, el terapeuta indica al sujeto que haga algo voluntariamente, por ejemplo, mirar un punto determinado y pensar en una imagen, y después indica al sujeto que responda con una conducta involuntaria, espontánea. Por ejemplo, le pide la sensación de pesadez en los párpados, una relajación en los músculos, etc. Hay una erupción o puesta en marcha de los procesos fisiológicos u otras respuestas que no están bajo el control voluntario. Las diversas formas de terapias van a seguir estos dos pasos. Primero, el terapeuta dirige al paciente para que realice cosas voluntariamente y luego va a haber un cambio espontáneo. Las diferentes escuelas de terapia acentúan una u otra faceta de este proceso. Algunas minimizan los aspectos directivos y acentúan la espontaneidad, y otras a la inversa, destacan la importancia de ser directivos. En psicoanálisis se le pide al paciente que haga cosas voluntariamente, como presentarse en momentos determinados, acostarse en un diván, pagar ciertos honorarios. Después se le pide una conducta involuntaria solicitando que diga todo lo que se le venga a la cabeza. En este caso, el analista no desea que el paciente haga todo lo que él dice, quiere que participe, respondiendo de forma independiente y autónoma. Esta ideología acentúa la espontaneidad, mientras que sus aspectos directivos aparecen minimizados y escondidos en el contexto de las terapias. Por otro lado, las terapias de refuerzo positivo y negativo o terapias de condicionamiento también van a seguir estos pasos. Se supone que al responder el sujeto con un refuerzo en la terapia, hecho que implica en lo esencial dirigir su conducta, hace que el paciente realice espontáneamente este tipo de conductas en otras situaciones. El refuerzo no se realiza con una intención de realizar respuestas de tipo robot, sino más bien que ésta sea temporaria para que el sujeto aprenda a responder de forma adecuada. Los terapistas sin técnicas de condicionamiento tienden a destacar los aspectos más directivos, al menos en el cambio espontáneo. Milton Erickson propone dos tipos fundamentales de referencia. Uno, no ser suficientemente cooperativos, o dos, serlo en demasía. Este autor se ha centrado en el desarrollo para persuadir a sujetos resistentes a alcanzar sus objetivos. Tenemos el aliento a la resistencia, el ofrecimiento de una alternativa peor, la determinación de un cambio mediante comunicaciones metafóricas, el aliento a una recaída, la frustración de una respuesta para alimentarla, el empleo del espacio y una posición, énfasis en lo positivo, ampliación de una desviación, amnesia, control de la información.
Terapia estratégica. Bueno, el aliento en la resistencia. ¿Qué sucede cuando aceptamos la resistencia de un sujeto e incluso le alentamos? El sujeto va a quedar atrapado en una situación donde su intento de resistir va a ser definido como una cooperación. Una vez que estás cooperando, se lo puede desviar hacia una nueva conducta. Por ejemplo, si un matrimonio pelea continuamente y se resiste a los buenos consejos, es probable que el terapeuta prescriba una pelea, pero no va a cambiar el lugar, el momento o cualquier otro aspecto. La respuesta va a ser un cambio espontáneo de la conducta. 2. Ofrecimiento de una alternativa peor. Es típico de Erickson encarar el problema de esta manera, dirigiendo al paciente en un sentido pero haciéndolo de tal manera que en realidad lo incita a ir a otro. Por ejemplo, si Erickson quiere que el sujeto responda con amnesia, puede pedirle que olvide algo que prefiere recordar. Como alternativa, el sujeto olvidará de forma más completa y plena otro recuerdo. Determinación de un cambio mediante comunicación metafórica. Cuando el sujeto se resiste a las directivas, es posible encarar el problema comunicándose en términos de una analogía o metáfora. Si el sujeto se resiste a, el terapeuta puede hablar de B siempre que A y B estén relacionados metafóricamente. El sujeto va a hacer espontáneamente la conexión y responderá de manera adecuada. Por ejemplo, si un matrimonio presenta conflicto en sus relaciones sexuales, puede elegir un aspecto de su vida que guarda analogía con sus relaciones sexuales como una manera de modificar la conducta sexual. Aliento a la recaída. Cuando un paciente está mejorando con demasiada rapidez se puede prescribir una recaída. A veces un paciente sigue todas las directivas al pie de la letra y entonces no queda claro quién está a cargo de lo que sucede. Si un paciente tiene demasiada cooperación y extensiva rapidez, es probable que tenga una recaída. Para evitarlo, el terapeuta acepta la mejoría pero prescribe al paciente una recaída. Puede decirle, quiero que vuelvas hacia atrás y se siente mal como la primera vez porque quiero ver si hay algo de esta época o de esa época que vos querés recuperar. Cuando la prescripción se realiza de manera eficaz, impide la recaída, dado que la única manera que el paciente puede resistir es no tener recaída y seguir mejorando. Frustración de una respuesta para alentarla. Se le indica al sujeto cierta manera de comportarse. Cuando el sujeto comienza a cumplir con la indicación, cortará la respuesta y pasará a otra área. Cuando el terapeuta retome la directiva original, el sujeto va a responder mejor. Por ejemplo, un marido no quiere asistir a terapia con su esposa, se rehúsa a asistir a sesiones, entonces Erickson ve a la esposa sola y en una entrevista menciona algo que sabe que el marido sentirá y agrega, supongo que tu marido está de acuerdo con esto. Una vez enterado, el marido asiste a terapia con el fin de poner las cosas en su lugar. Empleo de espacio y posición. En la entrevista, Erickson era consciente de cómo puede modificarse la conducta de cada miembro si se cambia el espacio espacial. Tiende a desplazar los miembros de la familia indicándoles que cambien de silla y disponiendo diferentes combinaciones en el consultorio. Este desplazamiento espacial suele impedir que los otros miembros se entrometan en la conversación y obliga al paciente a adoptar un punto de vista más objetivo. Por ejemplo, puede enviar afuera a alguien de la habitación, en este caso puede sacar al padre de la silla y colocar a la madre temporalmente y dar la directiva. Mientras está sentada ahí, donde estaba tu marido, podés pensar con claridad en él y verme como él me ve. Énfasis en lo positivo. El terapeuta debe tender a destacar lo que es de positivo en la conducta de una persona. Esto se basa principalmente en el supuesto de que cada persona tiene un deseo natural de crecimiento y que el paciente coopera más si uno destaca lo positivo. También desde la terapia estratégica, en lugar de suponer que en el aire hay algo hostil que debe ser traído a la superficie, se supone que en el sujeto hay una fuerza positiva que va a liberarse en beneficio del desarrollo de la propia persona. Por ejemplo, cuando trabajamos con familias o parejas no nos centramos en las desafortunados modos de tratarse mutuamente, sino más bien un aspecto positivo de la relación para poder ampliarlo. Ampliación de una desviación. En la terapia estratégica, primero se trata básicamente de alentar una pequeña respuesta y luego se construye sobre ella, ampliando hasta lograr una meta. Se busca un cambio pequeño y después se emplea sobre ese cambio. Por ejemplo, en el campo de la terapia familiar podemos elegir un aspecto del sistema y provocar una desviación que después va a ser alentada y ampliada hasta que el sistema se desestabilice y tiene que reorganizarse según una nueva serie de pautas. Amnesia y control de la información. Es frecuente que los terapeutas familiares procuren alentar la comunicación fluida entre los miembros de la familia, sin centrarse en el efecto o comprensión, pero en general no lo hace, trata de tener el control de la información. Fórmulas directivas separadas que más tarde van a terminar un encuentro y una comunicación franca. Se permite que los miembros intercambien cierta información pero no otra, controlando el paso a paso del proceso hasta alcanzar la meta que se perseguía. Al principio se suele ver a los miembros de la familia en entrevistas separadas y cuando los reúnen a todos, les gusta organizar lo que se va a decir y cómo se va a decir de modo que los sucesos se orienten hacia los objetivos particulares.
A veces se ve una esposa y se le da ciertas directivas y más adelante al marido y se le dan directivas diferentes. En un primer momento, Erickson educaba al paciente para la amnesia y luego influir de modo sistemático sobre la manera en que aquel recordaba, por ejemplo, un trauma. Mara Selvini Palozzi, psiquiatra italiana fundadora de la Escuela de Milán. Orígenes y desarrollo de este modelo. La Escuela de Milán cambió su centro de estudio en las familias muy rígidas llamadas de transición psicótica, generalmente con problemas típicos de trastornos psicóticos o anorexia. Las familias cambian y evolucionan de continuo y su estabilidad es solo aparente. La disfunción aparece en puntos de transformación natural cuando una persona resulta incapaz de saltar a una nueva modalidad de funcionamiento. El terapeuta no puede ser directivo porque ignora cuál será o debería ser la evolución o el curso de una familia determinada. ¿Sobre qué aspectos trabaja la escuela? Fueron primero la ampliación del campo de observación al fenómeno objeto de estudio, dejó de ser el individuo para ser un grupo con historia. Se utilizó el contexto profesional como ámbito de investigación. Investigación y terapia no entran en contradicción. Y el trabajo en equipo, la dupla terapéutica. Eligieron como modelo de trabajo el enfoque sistémico, donde el terapeuta coordina la sesión, adopta el modelo circular sistémico y evita la contaminación con los modelos lineales. Causalidad lineal es cuando A causa B, entonces es, por ejemplo, el paciente se ve como víctima de chivo expiatorio de una familia patológica. 2. Abandono de todas las técnicas explicativas. El terapeuta deja de ser un pedagogo para ganar ser un provocador de cambios. El cambio, solo el cambio o el desorden pueden hacer una nueva orden. Esta premisa reside en el concepto de cambio y vamos a encontrar dos momentos. Un momento de sorpresa, desorientación, perplejidad y paráfrasis, fase del desorden o la desorganización, y una construcción de un nuevo orden o una nueva coherencia de creencias y conductas. Estrategias de cambio que usa la escuela. En un principio el énfasis estuvo en las intervenciones del tipo verbal, comentarios paradójicos, pero luego comenzó una etapa creciente de valoración de las intervenciones no verbales, rituales, prescripciones simples, prescripciones y connotación positiva. ¿Cómo veía la familia esta escuela? La familia como un grupo natural con historia, formado en un cierto lazo a través de ensayos, intercambios y retroalimentación correctivas, que van a generar experiencias sobre qué está permitido o no está permitido en esa relación, hasta convertirse entonces en una unidad sistémica original que se va a sostener por medio de reglas que le son peculiares. Las familias que presentan conductas patológicas en un miembro se rigen por un tipo de relaciones y normas peculiares de ese tipo de patología, y las conductas o comunicación van a tener características que permiten mantener las reglas y por ende las relaciones patológicas. Las conductas sintomáticas van a ser parte de las relaciones peculiares de cada sistema, y la conducta de cada miembro influye o va a ser influida sobre la de los otros. Sistemas con un miembro esquizofrénico. Todos han sentido que se les comunicaba que habían hecho algo que no lo era exactamente. El mensaje esquizofrénico lleva una paradoja al extremo a través de la sustitución del hacer al ser. Encontramos también familias rígidas, donde todo cambio proveniente del interior o exterior es advertido como amenaza y el sistema reacciona con rigidez. Aún los caminos reales van a ser absorbidos por el juego ya dominante en la familia. Al hacer vislumbrar el peligro de la irrupción del juego pragmático se refuerza. El juego va a ser un concepto importante desarrollado por el equipo de Milán. El juego es lo enfermo, es lo que se diagnostica, o sea, lo enfermo va a ser el juego familiar. El juego va a ocupar un lugar entre la secuencia, interacción que se repite en un intervalo corto de tiempo, y el mito, o sea, las reglas sistematizadas. Entonces, este concepto, que es el juego, se refiere a una secuencia de interacciones repetidas que ocurren en un intervalo corto de tiempo dentro de esa dinámica familiar. El juego ocupa un lugar intermedio entre secuencia y mito familiar. El juego familiar se utiliza como un diagnóstico para comprender las dinámicas disfuncionales o problemáticas dentro de la familia. A través del análisis del juego familiar, los terapeutas pueden identificar patrones de interacción que contribuyen a los problemas presentes en la familia. Todos obedecen a las reglas del juego. El juego se perpetúa a través de amenazas entre las que es más potente que alguno se separe y deje campo. Para comprender el juego se debe observar todo lo que aparece en estas familias como un efecto pragmático de jugadas que provocan contrajugadas al servicio del juego y su perpetuación. Técnicas de intervención. Connotación positiva. La intención es prescribir el síntoma, y dado que no se puede prescribir lo que se critica, va a surgir esta estrategia en la cual conecta el síntoma y las conductas familiares. Rituales familiares van a ser útiles para derrumbar los mitos y son convicciones que el grupo comparte. Estas dictan el tipo de relaciones que se establecen los miembros de la familia entre sí, los atributos, los papeles de cada uno de ellos. Prescripciones
paradójicas dentro de la terapia llamada contraparadoja y coloca a la familia en una posición donde haga lo que haga a partir de ese momento va a estar bien, lo que puede generar culpa en los padres. Hipótesis. Inventan una hipótesis que explique el síntoma. Circularidad. Preguntas de antes y después. ¿Cuándo se peleaban más? ¿Antes o después del divorcio? Preguntas hipotéticas. Si tus padres se divorciaron, ¿cuál de cada uno de los hijos iría con cada padre? Neutralidad. Implica una actitud apacible, respetuosa del terapeuta durante la entrevista, en contraste con la sociabilidad de otras escuelas. La neutralidad es la capacidad de evitar alianzas con miembros de la familia, de evitar juicios morales, de resistir a las trampas y enredos lineales. Con el objeto de facilitar la orientación circular se sustituye el verbo de ser por mostrar. Lo patológico es el juego familiar. Este sirve para regular el funcionamiento del sistema y se consolida a lo largo de varios años. Evaluación. A través de preguntas triádicas, clasificatorias, explicativas sobre alianzas e hipotéticas. Intervenciones no directivas. Intervención cognitiva, redefinición, connotación positiva. Intervenciones conductuales, prescripciones directas y paradojales, y prescripciones ritualizadas. Genograma, ¿qué es? Es un diseño de un árbol ramificado que permite conocer en forma gráfica la constelación familiar. Es un resumen clínico donde se resume la información familiar. Otorga una visión rápida del cuadro situacional como problemática del grupo familiar. Su construcción y su diseño tiene que ver con una simbología que nos brinda información. ¿Qué información brinda? Edades, fechas de nacimiento y muerte, información demográfica, niveles educativos, ocupaciones, información funcional, sucesos familiares críticos y también nos da información del tipo de relaciones. Divorcio y estresores. Tratamiento de familias en situación de crisis. Crisis. Las transiciones que va a atravesar una familia durante su evolución son productoras de desorden y de confusión por ser muy estresantes. Son momentos que siempre vienen acompañados de crisis. Definición de crisis. Las crisis son un estado de las cosas en que es inminente un cambio decisivo en un sentido o en otros. Las crisis para la psicología son algo positivo y natural necesarias para la vida misma, sobre todo en terapia y en la vida. Son necesarias para la comprensión de un cambio. Las crisis se generan cuando una tensión afecta a un sistema y se produce la necesidad de un cambio. En este contexto de crisis se van a aflojar los límites, los roles y las reglas se confunden, las metas y los valores pierden importancia, la familia se va a encontrar en un estado de desorganización y va a ser disfuncional. Es el estado en donde podría incorporarse un terapeuta u otra persona. Entonces, dentro de las crisis es importante definir algunos conceptos que van a partir de la estructura y funcionamiento de la misma. Entonces, las crisis son el punto en el que del viaje en que las cosas mejoran o empeoran. Los chinos definen la palabra crisis con peligro y oportunidad. Es un proceso fundamental para la comprensión del cambio y por lo tanto una terapia. La crisis entonces como un peligro que desequilibra el sistema pero al mismo tiempo como una oportunidad para un cambio superador. En ocasiones cuando se entra en crisis, la dinámica familiar puede volverse disfuncional. Se produce una crisis cuando una tensión afecta al sistema y requiere un cambio que se aparta del repetitivo usual del sistema, los límites se aflojan, entonces permiten la entrada de un terapeuta al sistema familiar. Los roles y las reglas se confunden, las metas y los valores pierden importancia, la familia se va a encontrar desorganizada, es disfuncional y carece de un rumbo. Es importante que el terapeuta pueda comprender e identificar la tensión en estos momentos. Tensión. La tensión va a ser una fuerza que tiende a distorsionar el sistema, a dar la raíz del conflicto de la crisis. La crisis se produce cuando algún factor estresante genera una alteración, o sea, es una tensión que altera el mecanismo del sistema y requiere cambios en su forma de funcionar. Tensión es una fuerza que tiende a distorsionar y es específica de cada sistema. La crisis se produce cuando algún factor estresante genera una alteración. Es una tensión que altera el mecanismo del sistema y requiere cambios en su forma de funcionar. Por ejemplo, la muerte de un familiar o un desempleo. Tipos de tensiones: manifiesta o oculta, aislada o habitual, real o imaginaria, universal o escéptica. Puede ser producto de fuerzas intrínsecas de la familia o extrínsecas. Puede surgir dentro de la familia o bien la familia puede encontrarse en una situación tensante. Cuando la tensión se define con claridad, se torna tangible y específica y eso señala un camino hacia el cambio. Cuando la atención es confusa, la crisis se extiende sin necesidad y se vuelve incontrolable. La identificación y definición de la atención van a ser requisitos de vital importancia para resolver la crisis familiar. Por lo que tenemos 4 categorías: desgracias inesperadas, crisis de desarrollo, crisis estructurales y crisis de desvalimiento.
Las desgracias inesperadas es una clase simple y menos común. La tensión aquí manifestada es aislada de la familia, real y sobre todo extrínseca. Surge de fuerzas ajenas a la familia. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo con discapacidad, el incendio de la casa o la muerte de un familiar. Los rasgos más importantes de esta desgracia es que la tensión es obvia y surge claramente de fuerzas ajenas a la familia real, pero no podría haberse provisto. Por ejemplo, el peligro de las desgracias reside en la búsqueda de culpables y no se intenta adaptar a la situación. Crisis de desarrollo. Estas crisis son universales y por ende previsibles. Están en todas las culturas y van a afectar según la creencia de cada familia. Por ejemplo, el matrimonio, el nacimiento de hijos. Pueden surgir a partir de factores biológicos y sociales que da la estructura familiar y son muy reales, no tienen nada de único y sobre todo no pueden prevenirse. Crisis estructurales. En estas crisis se exacerban de manera regular determinadas fuerzas dentro de la familia. Se dan en familias con problemas en las pautas de interacción y en donde el factor estresante está dentro de la familia. Por ejemplo, familias con un alcohólico, adicto o un jugador violento. La tensión puede ser manifiesta, pero es más probable que la crisis surja a causa de tensiones ocultas. Son propias de las familias que se resisten a cambiar. Las familias que no pueden modificar la estructura son siempre sintomáticas. La mayoría de las familias patológicas padecen este tipo de crisis. Son las más difíciles de tratar dado que la crisis no es un esfuerzo para producir un cambio, sino más bien para evitar que el cambio tenga lugar. Crisis de desvalimiento. Estas crisis ocurren en familias en las que uno o más de sus miembros son disfuncionales y dependientes. El miembro funcionalmente dependiente mantiene amarrada a la familia con sus exigencias de cuidado y atención. Este tipo de crisis ocurre cuando en la familia hay un miembro que necesita de personas que lo cuiden especialmente y de quienes dependen. Cuando la familia depende de asistentes externos va a estar sujeta a tensiones que son impredecibles, que surgen de fuerzas que escapan a su control, por ejemplo niños o ancianos enfermos. Las crisis de desvalimiento más típicas y obvias se originan en el trato con personas cuya incapacidad física o mental aún no ha sido del todo aceptada. Puntos de tropiezo en la familia. Para que estalle una crisis debe haber una tensión que exija un cambio y una inflexibilidad que impida que ese cambio se produzca. Estos son los puntos de tropiezo. Los puntos de tropiezo van a quedar expuestos durante el proceso de terapia a medida que el terapeuta advierte dificultades con las que la familia se encuentra al asistir a terapia. ¿Cuáles son estos puntos? Obstáculos en la comunicación, obstáculos en la intimidad, obstáculos en los roles, obstáculos en las reglas, obstáculos en la historia familiar, obstáculos en la meta y obstáculos en valores. Punto de tropiezo. Obstáculos en la comunicación. En cada familia hay reglas de comunicación que son sutiles, no están codificadas y quizás no resulten evidentes a los miembros de la familia. Las familias van a tener reglas para la comunicación. ¿Quién puede decir qué, a quién, cómo, cuándo, dónde? Cuando la terapia proviene de familias con estos estilos de comunicación distintos, conducen a dos conjuntos de reglas incompatibles que gobiernan la comunicación. Es ahí donde se produce el obstáculo, dado que son incompatibles. Hay cosas de las que no se hablan, secretos que se ocultan entre sí y al mundo, temas que no pueden discutirse. La tarea básica del terapeuta sistémico es atravesar toda esta problemática y permitir a los miembros de la familia emitir mensajes y opiniones necesarias. Obstáculos en la intimidad. La terapia familiar alienta la intimidad, alienta un nivel de intimidad que las familias no están acostumbradas a tolerar fácilmente. En este sentido hay familias que toleran la proximidad y otras que toleran distancias. La atención puede resultar tan baja que quizás nadie se sienta involucrado en la vida de nadie. El problema es justamente cuando hay un alto nivel de tensión, todos excluyen a todos, no hay intimidad y sobre todo no queda claro dónde empieza cada emoción y dónde surge el problema. Obstáculos para los roles. Todas las familias asignan roles a sus miembros. Los roles pueden ser funcionales como el que sale a trabajar, cocinar, limpiar la casa y emocionales, el bromista, el complicado, el llorón. Estos son roles que determinan quién hace qué en cada sistema familiar. Sin embargo, la rigidez de los roles suele originar una tendencia a la crisis. Obstáculos para las reglas. Las reglas familiares determinan quién no puede hacer qué. Surge una tendencia a la crisis cuando las reglas prohíben que la familia funcione o forme parte del mundo, cuando las reglas interfieren con la normal socialización y desarrollo del sistema familiar. Las reglas son más rígidas en aquellas familias que se sienten diferentes al resto. Las familias que forman parte de grupos minoritarios, étnicos o religiosos refuerzan la identidad estrechando sus reglas. Algunas familias a veces parecen operar sin estructura, sin programas, sin normas y sin reglas. El terapeuta debe lograr que se flexibilicen las reglas y que no sean en extremo rígidas ni en extremo débiles. Obstáculos para la historia familiar. Cada familia tiene cientos temas que nunca se han resuelto y se guardan como un depósito. Son temas relacionados con secretos, mitos y misterios de la historia. Estos conflictos pasados entran en dos categorías, los que son secretos
y se tapan con mentiras y los que son abiertos o separados. Por lo general, los secretos implica que se ha quebrantado alguna regla en el pasado y se invierte mucha energía para proteger un secreto de la historia familiar. Obstáculos en las metas. Todas las personas tenemos distintas clases de metas, económicas, emocionales, académicas, vocacionales. En el mejor de los casos adaptamos esas metas a la realidad. A veces las ambiciones y aspiraciones se convierten en puntos de tropiezo, cuando no se puede abandonar una meta que es claramente inalcanzable o idealista. Obstáculos en los valores. En estos obstáculos las familias se aferran a las creencias y su sistema de valores sin cuestionarse nada. Las familias van construyendo una estructura que responde a pautas de interacción. Si estas ya no son funcionales para las familias, se pueden cambiar. Los valores son fundamentales para la identidad familiar. Ruptura familiar del proceso de intervención. El divorcio no es solo una resolución contractual o un problema de papeles, sino que muchas consecuencias en distintos niveles como económico, estructural, emocional, social. Es una sensación de pérdida sutil pero real, la pérdida simbólica de un rol del cónyuge y de la estructura familiar. Una pareja se separa porque sostiene patrones de interacción disfuncionales. El divorcio es un proceso que despliega en un tiempo a veces considerable que no es solo un problema contractual como decimos. Los fenómenos por los que se da el divorcio son complejos. Si bien pueden verse como una expectativa dentro del ciclo evolutivo familiar, no deja de ser una experiencia traumática, perdurable por la que puede pasar el sujeto. El divorcio trae consecuencias, como puede ser afectar patrones de relación, lealtades, la seguridad personal y grupal se va a ver afectada, una sensación de pérdida sutil pero real, y quedan afectadas las relaciones con los terapeutas, con las familias de origen, tanto sociales como económicas. Etapas en el proceso de ruptura. 1. Aumento de ambivalencia. Dudas sobre la relación, agresividad no verbalizada, fantasías de romance, abandono de la relación o desaparición súbita de la pareja o su muerte. Intervención terapéutica. Ver los dos conjuntamente el problema de la pareja. El terapeuta tiene dos frentes de trabajo, la ambivalencia y la modificación del patrón de interacción disfuncional. Distanciamiento. Acá hay una tensión alta. Gradualmente se lleva a una falta de disponibilidad afectiva y física de los padres. Los hijos suelen notarlo, situándose confusos por los mensajes ambiguos de los padres y tienen miedo de preguntar. La intervención terapéutica, el terapeuta debe ayudarles a reconocer que el conflicto se debe al distanciamiento, a identificar los primeros síntomas como falta de atención al otro cónyuge y o abandono de obligaciones para con los hijos. Fantasías y acciones pre-separación. Empieza la fantasía de ambos cónyuges de reconstruir su vida y cubrir necesidades con otras parejas o vida de solteros. Típicamente uno de los cónyuges avanza más que otro en estas familias. Intervención terapéutica, identificar los movimientos de los miembros de la pareja y los realineamientos, cuidar las alianzas con los hijos o coaliciones. Separación física, el momento más dramático es el abandono del hogar de uno de los padres. Muchos lo deciden de forma impulsiva. Intervención terapéutica. El terapeuta debe ganar cierto control estructurando la situación. Se debe informar cómo hablar de sus hijos, responder preguntas y ayudar a sus miedos. Pseudo reconciliación. Los sentimientos se identifican y no están preparados para manejarlos. Aparece la culpa. Los hijos pueden crear problemas para tratar de juntar a los padres. En esta etapa hay una dilación de la aceptación de la realidad y hace más cruel la posterior separación. Intervenciones terapéuticas. Identificar patrones de afrontamiento de la pareja. Ayudar a tomar conciencia del cambio. Después tenemos fantasía predivorcio, decisión de divorciarse, recurrencia de la ambivalencia, disputas potenciales, custodia compartida, el nuevo matrimonio, la reconstitución de la familia, el segundo matrimonio y el funcionamiento de la familia dual. Capítulo 8. 1. Ruptura de la relación matrital. El divorcio no es término de fracaso, sino podría ser un paso valiente para corregir errores y volver a encarrilar proyectos individuales de pareja y familia. Periodo intermedio. Confusión de recuperación. Cuando la pareja culmina la separación, la primera sensación es de que todo ha terminado. Una de las características que define y aqueja a la persona separada en su estado de confusión es traducida en ansiedad, ambivalencia anímica y soledad. Creación de una nueva relación. Lo primero es estar disponible para crear una nueva relación que esté recuperada de la pérdida del primer matrimonio y dispuesta a un nuevo compromiso. 4. Conceptualizar y planificar un nuevo matrimonio y familia. La nueva relación debe complementar que todo el sistema va a entrar en una aventura. Puede haber miedo, euforia y se debe respetar los tiempos necesarios para el ajuste de sus miembros. Los ex esposos tienden que aceptar y reestructurar de forma clara con cooperación.
Nuevo matrimonio. ¿Cómo ven los hijos a la nueva familia? Pueden verse como únicas familias sin divisiones, con los hijos pertenecientes a dos familias y se sitúan en ambas, los hijos pertenecientes a dos familias y se sitúan en el medio. Intervención con la familia restituida. 1. Reunir a los miembros útiles del sistema. 2. Definir objetivos y planificar el tratamiento. 3. Abordar las pautas disfuncionales. 4. Ayudar a la familia a crear un nuevo orden, organización y mantenimiento. 5. Terminar terapia. Crisis familiares, nuevas configuraciones familiares. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona de enfrentarse de manera anticipada o no y de resistir y recuperarse a los efectos de un peligro. Por consiguiente, la vulnerabilidad es una condición subjetiva sujeta directamente al sujeto y su contexto clave. El trauma es entonces subjetivo. Un hecho traumático es convertido a tal cualidad de acuerdo a una categoría semántica que se lo embarque. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad del sujeto de vivir y desarrollarse de manera positiva a pesar de los sucesos traumáticos. Si bien hay una tendencia natural en lo que categoriza como una actitud resiliente, la resiliencia se aprende. La resiliencia se aprende. La toma de conciencia de nuevos valores personales, de nuestras posibilidades, ser autoconsciente de lo que podemos y lo que no estamos capacitados, es una forma de ejercitar la resiliencia. Es la noción de empoderamiento y es el espacio de la psicoterapia un lugar de aprendizaje resiliente. La actitud resiliente hace referencia entonces a una tendencia comportamental del sujeto a superar de manera positiva situaciones de adversidad, de manera natal. En esta tendencia hay una confluencia de factores epigenéticos, inconscientes, interaccionales, cognitivos, emocionales, bioquímicos, neurobiológicos, que interjuegan en una actitud resiliente en que el sujeto intenta superar una situación. La empatía es la aptitud que permite que nos pongamos en el lugar del otro. Es un factor esencial de la resiliencia. En lo referido al estudio de la psicología familiar, los autores nos hablan del rol de la familia en la resiliencia. Si bien hay una serie de factores en esta que se categorizan como personas personales e individuales, la familia también va a ser un factor de la resiliencia y un sostén de la misma, siendo entonces recursos disponibles en el entorno del sujeto, los diversos grupos de pertenencia, familia, amigos, pilares afectivos resilientes. Es decir, en bases poéticas, el amor de los demás nos puede sostener. Apego. El apego tiene que ver con el establecimiento de ese primer vínculo fundamental para la seguridad del niño, pero también asigna la futura seguridad del adulto, por lo tanto enmarca la dinámica a largo plazo de las relaciones entre los seres humanos. Las figuras de apego no solo están en nuestra infancia, por eso nos referimos a tutores de resiliencia. Ellos son en general los que provocan un renacer en el desarrollo psicológico tras el trauma. Atribución de significado subjetiva. Se relaciona con el factor cognitivo. El efecto de cada persona es completamente relativo. Estrés es un estímulo que amenaza la homeostasis del sistema, sujeto o familia, cuyas respuestas son del tipo conductuales fisiológicas, las cuales permiten al sujeto generar respuestas al estresor de manera más adaptable posible. El elemento estresor de las familias también puede ser por incompatibilidad de tareas evolutivas entre los miembros. Por ejemplo, cuidados familiares que superen las posibilidades de madurez del sujeto. Las demandas, situaciones de estrés que superen los recursos, las respuestas van a dar lugar a crisis donde el sistema deberá generar nuevas estrategias. Tutores de resiliencia. Estos tutores pueden ser imaginarios o reales. Padres, abuelos, tíos queridos, vecinos, profesores, novelas, frases, películas o solamente una sonrisa o una palabra que dé confianza, que constituye una muestra de amor y nos motive a resurgir. Los profesionales de salud podemos entrar también en esta categoría. Por eso los sucesos pasados no tienen en sí mismos un valor causal, lineal y determinante sobre el presente, y la experiencia familiar no es configurada por sucesos en sí mismos, sino por una interpretación que hacemos respecto a ellos.